Hola, ¿qué tal? Soy José Pedro Martín, director del Centro de Innovación de Despachos Profesionales. Muchísimas gracias por seguirnos en directo a través de Twitch, o así como si lo estás viendo de forma diferida. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar sobre los impuestos, sobre el cierre trimestral. Estamos a 5 de abril, ya estamos en plena faena. Tenemos pocos días para atacar todo este cumplimiento normativo, aparte de tener que contabilizar, pasar checklist, contabilizar bancos, bueno, un montón de tarea. Para eso vamos a contar con 4 invitados, 4 compañeros, algunos ya los conocéis. Yo creo que los conocéis a todos porque ya han participado en otras ocasiones. Y bueno, deciros que tenemos noticias interesantes a nivel de Club de Innovación. Sabéis que en estos Twitch profundizamos en una hora. Es verdad que nos gustaría poder dedicar más tiempo. Hace poco tiempo hicimos un Twitch hablando sobre las declaraciones de la renta, sobre gestión de la campaña, y justamente mañana dentro de nuestra escuela online haremos un webinar específico para todos los compañeros del Club de Innovación en el que hablaremos sobre el checklist de la declaración de la renta, hablaremos de procesos, ya podéis tocar. Os trasladaremos muchos consejos a través del CRM, de cómo gestionarlo adecuadamente, de cómo personalizar ese CRM. Sabéis que un CRM es igual a cultura maker. Y va a estar muy interesante, 5 de la tarde. Si te gustan estos temas, si queréis profundizar en temas de procesos y tecnología, pues os invitamos a través de nuestro club de innovación, a través de nuestra escuela online y de todos los contenidos que estamos haciendo. Pues bien, vamos a comenzar. Lo primero que voy a hacer es poner en pantalla a todos los compañeros, ya los estáis viendo. En primer lugar, vamos a saludar a nuestra compañera Melka, que además está en el aeropuerto. A las 9:30 creo que coge el avión, se ha adelantado y ha dicho: yo no me pierdo este tweet, quiero estar con vosotros en directo. Melka, muchas gracias. ¿Cómo estás? Gracias a vosotros por invitarme, por contar conmigo. La verdad que bien, con ganas de compartir con vosotros las anécdotas y organización de campaña. Javier Caballero, de Seconta, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Una semana más aquí con vosotros a echar un ratito y a ver qué nos contamos y vemos las diferencias que tenemos entre unos y otros. Germán, ¿cómo estás? El otro día no fallaste, ¿eh? Sí, sí, el otro día estaba de viaje y no pude asistir, pero os vi grabados y bueno, muy interesante y aquí estamos otra vez al pie del cañón. Y bienvenida, Ana, creo que es tu primera vez, ¿puede ser? Así es, muchas gracias, buenas tardes. Aquí estoy, no me pierdo ninguno y hoy me toca participar y estoy encantada. Bien, Ana, como ya estáis viendo también en el logotipo que aparece en su fondo, Danfein está en Madrid. Y venga, vamos a comenzar, tenemos muchos temas que tratar, vamos a hablar sobre el cierre del trimestre y yo creo que hay pequeñas cosas que puede ser interesante ponerlas encima de la mesa, compartirlas con los compañeros que seguro que van a tener los mismos problemas de los que hoy vamos a debatir. El primer punto es la Semana Santa, muchos compañeros que están en contabilidad, que están en laboral, están en todo su derecho de cogerse vacaciones, pero no sé si en vuestro despacho sucede que si alguien se coge vacaciones o pide vacaciones ahora, el resto de compañeros le pueden mirar mal. ¿Eso sucede? ¿Cómo reguláis eso? Venga, Germán. Bueno, nosotros dentro del onboarding de compañeros, o sea, dentro de lo que son el plan de bienvenida, hablamos de los horarios, entre otras cosas, y marcamos un poco zonas rojas y el mes de abril, bueno, los meses de trimestre que dijéramos, está rojo candescente, vamos. No se pueden coger vacaciones. Eso es. Bueno, yo creo que aunque los que estamos hoy somos más de fiscal, a nivel laboral, la mitad de vacaciones las puede decidir el empresario. Y yo creo que has puntualizado algo muy interesante, Germán, que es dejar reflejado en ese manual de recursos humanos que en épocas de impuestos, pues hombre, salvo alguna excepción muy justificada,
creo que es momento de estar disponible, porque no es que se coja vacaciones porque lleve controlado bien sus empresas, ¿no? Sino es la cantidad de imprevistos que puede suceder, porque si 2 compañeros se ponen enfermos en ese momento, se puede crear un jaleo y no tiene sentido que una persona esté de vacaciones, 2 enfermos, no sé, yo creo que siempre pueden existir circunstancias y eso hay que regularlo y bueno, puede ser un tema, y no quiero entrar aquí en un debate, ¿no? De si alguien tiene derecho a irse en vacaciones en Semana Santa, por supuesto, ¿no? Pero, ojo, estos temas hay que tratarlos aunque puedan parecer un poco raros, ¿no? Emelka. Sí, yo ahí estoy totalmente de acuerdo con Germán. Creo que hay que avisarlo y anticiparlo. Como bien dices, una excepción, bueno, pues oye, a todo el mundo pues, puede suceder una boda, una situación concreta, pero al final todos sabemos que asesoría dependemos de campaña y para todo el equipo debería ser prioritario que se cumplan las obligaciones. Compañero Javier. Bueno, nosotros en principio el trimestre siempre le solemos llevar hasta el día 15. Para nosotros la fecha límite suele ser el día 15, que es el plazo de domiciliación, y pues casi todos los trimestres alguien se coge vacaciones después del día 15. Entre el 15 y el 20, digamos que nuestro pico de trabajo ya ha bajado, se cogen vacaciones. Antes del día 15 sí que es cierto que los de laboral, una vez que entregan las nóminas y cuadran los seguros sociales, ya son libres, digamos que tienen como un pacto no escrito, y los de fiscal saben que tienen que cerrar sus empresas, las que tienen adjudicadas, y una vez que las cierren, pues también son libres. O sea, que a partir del día 14, 13, me parece que cae el miércoles, si ya han cumplido, libres son, como se suele decir. Ana, ¿habéis tenido alguna vez algún problema con las vacaciones de Semana Santa del personal? No. No, en absoluto, en absoluto. Es, como dice Javier, hay un pacto no escrito y todo el mundo sabe que hay que apretar y que hay que hacerlo. Si se acaba antes, pues evidentemente mejor para todos, y luego no quita que una vez fuera de trimestre, pues en alguna ocasión, pues cógete la tarde, cógete el día y fuera de vacaciones y tal. Pero no nos ha hecho nunca falta ponerlo encima de la mesa como algo a debatir. Venga, vamos a entrar ya en faena con la presentación de todos los impuestos, ¿no? Quizás esa sea la obligación más importante, presentar todos esos 115, 303, bueno, toda esa cantidad de modelo que cada empresa tendrá, bueno, pues sus particularidades. Y a mí creo que el primer punto que más me preocupa es qué control tenemos que llevar para que no se nos olvide la presentación de ningún impuesto, ¿no? Digo, esto es de novato. Si se te olvida presentar un impuesto, algo no está funcionando internamente, y ojo, que esto sigue pasando, aunque llevemos muchos años en el despacho. ¿Cómo lleváis ese control, Germán? Nosotros nosotros creamos una tarea con subtareas, como hemos hablado en un que otro directo, para lo que es la parte del presupuesto, cuando hay un nuevo cliente, ¿no? Y una vez que ese cliente acepta el presupuesto, damos de alta una tarea de alta de cliente en el despacho, tanto a nivel laboral, que tiene unos pasos específicos, como a nivel fiscal. Entonces, dentro de esa alta de cliente, una de las obligaciones, uno de los puntos de chequeo es ver qué obligaciones fiscales tiene ese cliente, conectarnos con su certificado digital a la página de Hacienda, contrastarlos con la información que nos ha podido trasladar, si viene de otra asesoría, ver qué impresos están dados de alta, presentado históricamente con la documentación que nos entrega, y de alguna manera dejar bien marcado y bien parametrizado todas sus obligaciones. Eso en principio no nos ha solido fallar nunca, salvo error humano que siempre puede suceder, ¿no? Pero bueno, en principio es algo que tenemos bastante parametrizado y bastante interiorizado dentro del despacho. Si te entiendo bien, Germán, dices con el presupuesto, es decir, que yo voy a tu despacho, te pido un presupuesto para esa asesoría de cuota mensual, fiscal, contable, estudias mi caso, tú internamente ya en tu CRM, pues antes de darme el presupuesto, supongo que ya has hecho los cálculos de si vas a presentar los modelos correspondientes, entonces digamos ya que con el presupuesto ya dejas informado en tu CRM todas esas obligaciones, de tal forma que en el momento que ya te diga que ok, que adelante, ya lo tienes informado, ¿es así? Sí, o sea, todavía tenemos pendiente el trasladar ese, para mí, fantástico
webinar que hizo el Club de Innovación sobre el onboarding de clientes, donde nos enseñaste, José Pedro, cómo desde ese onboarding inicial y ese checklist que se le hacía al cliente para calcular el presupuesto, ya navegaba de alguna manera esa información al CRM. Nosotros ahora tenemos las típicas preguntas básicas de qué impuestos tiene que presentar, que si tantos 303, que si tantos 111, que si 115 no 115. Como pre-cliente, esa información sí que navega una vez que ya es cliente, de alguna manera esa información va con él, pero ese chequeo que yo comento es más un chequeo ante la agencia tributaria y con la documentación fiscal, no tanto con la conversación que tienes inicialmente con el cliente, que es una conversación comercial, es una conversación que todavía no sabes si va a ser cliente o no, y no le pides un 0,36, cuando es una conversación previa que él te dice de palabras si tiene alquiler o no tiene alquiler, pero luego lo contrastamos con los documentos oficiales, vamos. Javier, ¿cómo es ese primer paso una vez que entra el cliente? Sí, hacemos prácticamente igual que lo que dice Germán. Una de las tareas que hay que hacer es revisar la situación fiscal del cliente y dejarla informada. Nosotros hacemos un doble chequeo. Lo informamos tanto en el ERP, para luego que nos gestione la campaña, como en el CRM, para que levante las tareas propias de los modelos. Entonces, doble chequeo igual que lo que dice Germán. ¿Melka? Nosotros hacemos también lo mismo, pero centrándolo un poco más en el control de trimestral. Sí que trabajamos con SAGE directamente las obligaciones, pero hay algunas que las hacemos de manera manual, como pueden ser el 309. Nosotros teníamos separado persona física, sociedad limitada, y los controles los hacíamos de manera individual en cada uno. Sí es cierto que en origen hacemos lo que comentan tanto Francisco como Germán, pero como os digo, en campaña sí que lo teníamos totalmente separado y lo trabajábamos con listados. Incluso en algunas ocasiones nos lo llevábamos a Excel y lo rellenábamos manuales, por lo que os comentaba, 309, 349 o el otro, el 369, que apuntaba antes Javier. Son impuestos que muchas veces te encuentras con que el cliente te trae en ese momento la factura, tú no sabías que esa obligación la tenía y no la tenía nada dada de alta. No sé si eso os ha pasado a vosotros en alguna ocasión. Que no tenía informado la obligación. Claro, por ejemplo, en el 309 para recargo de equivalencia, que te trae alguna factura en ese momento el cliente, por no entrar mucho en el tema técnico, nos pasaba que en ese momento tú no le das de alta la obligación porque en ese momento no la tiene, pero luego cuando te trae las facturas ves y cotejas que tienes que presentarlo. Entonces ahí, si todo lo tienes automatizado, yo creo que hay que dejar una cierta libertad para poder, con carácter manual, incluir esas obligaciones que te pueden surgir. Luego hablaremos de esto. Tenemos un punto específico con el 349 que a veces se puede presentar, otras veces no. Hablaremos de ello. Incluso a lo mejor los 111 que no tienen la obligación de cara a Hacienda porque a lo mejor son de profesionales y también existe un poco ahí ese descontrol, ¿no? Luego trataremos eso de forma concreta. Ana, en tu caso, ¿cómo lleváis el control ese inicial que como se olvide la hemos cagado? Sí, como ha dicho Javi, con el propio onboarding en el ERP nosotros trabajamos con A3 y con el CRM. Yo lo que me preocupa más a veces es luego el día a día, es decir, las modificaciones que puedan ocurrir y que se te escapen y que no se actualice la información del CRM, porque un día te pegas la panzada, pones el CRM a punto, pero luego si no tienes interiorizado el ir actualizando cualquier incidencia o modificación que vaya viendo, al final no te sirve de nada. Y nosotros también, otra de las cosas que nos preocupaba era el tema de cuando hay una baja de un cliente, el tema de los resúmenes anuales, controlar si esa baja es por baja de actividad o por baja de cambio de asesoría, para que no se quede coleando el resumen anual, dejarlo ya preparado, incluso cobrado. Y estoy haciendo hincapié este año que lo dejen incluso en la medida de lo posible ya con el cuarto trimestre, si es una baja de actividad, jubilación o lo que sea, preparado para quitarse trabajo en el mes de enero, que le pidan ya las facturas y dejen cerrado el
ese cuarto trimestre y el resumen anual preparado con las observaciones pertinentes. ¿Se cobra, no se cobra, se ha cobrado ya o lo que sea? Es un tema muy importante este que comentas, Ana, ¿eh? Es un tema y puede dar pie a muchos errores a futuro. ¿Sí? Vale, yo os explico, porque creo que lo habéis dicho entre todos. Por un lado, cliente que llega nuevo, se abre, por así decir, como un expediente dentro del CRM, que lo llamamos onboarding, en el que ya tenemos predefinido todas las cosas que hay que hacer, ¿no? Pedir la escritura, el DNI, etcétera, etcétera. Y hay una tarea específica, en el caso de que tenga la contabilidad, hay una tarea específica que es la de informar los modelos en el ERP. Como la persona que tenga que informar los modelos la cague, la hemos cagado todo el equipo. Entonces, aquí se puede introducir una cosa interesante, y ahora estoy pensando en alto, esto es lo bonito de estos tweets. Yo me acuerdo cuando en jurídico venía un requerimiento, cualquier cosa del juzgado, en el CRM teníamos informado el poner la fecha de vencimiento de ese recurso. Y yo me acuerdo que se empeñaba mucho mi socio en decirme, ponme 2 campos de fecha de vencimiento, de tal forma que si las 2 fechas no coinciden, salta un error. Es como cuando ponéis la contraseña, que te obliga a ponerla 2 veces por si te equivocas. Y tenía toda la lógica, porque dice, como me equivoque en la fecha de vencimiento porque se me ha ido el dedito, pues se me escapa un recurso, ¿no? Claro, si me obligas a poner 2 veces la fecha de vencimiento, pues es difícil que las 2 veces se te vaya el dedo. Esto es como es difícil que 2 veces pongas mal la contraseña, ¿no? Entonces, bueno, si te has equivocado en alguna de ellas, pues te va a saltar un error. No estaría mal, ¿no? A lo mejor un doble check en esos modelos, que haya una persona que sea la que informe, que haga la tarea, que informe, y que haya otra segunda persona diferente que revise si los modelos son correctos. Porque, repito, como esa persona que tiene que informar a los modelos se le olvida el 115, se nos va a olvidar, porque vamos a dar total confianza a que si no se ha informado el modelo 115 en el RP, pues vamos a suponer de que no hay que presentarlo, ¿vale? Cierto, luego ya podremos tener checklist, pero luego hablaremos de todo esto. Y luego, para lo que decía Ana, que para mí lo importante no es la primera vez que llega el cliente, sino lo que va pasando. Que un cliente no tiene un local, de pronto te dice que ha cogido un local, ese local tiene ya la obligación del modelo 115, entonces en ese momento nosotros lo que hicimos fue crear una plantilla específica que lo llamamos altas, modificaciones o bajas en Hacienda, porque ahí hay que informar el nuevo lugar de desarrollo de la actividad, que normalmente va a ir unido a través del 036 y 037, y dentro de ese expediente hay una tarea ya predefinida que es informar el modelo, en su caso, si hubiese, es decir, que cada vez que hay un alto, una baja, una modificación en Hacienda, hay una tarea de informar el modelo en su caso. Entonces, es imposible que se nos olvide. Repito, si la persona que está haciendo eso se le olvida, la hemos cagado. Entonces, aquí lo que yo veo es que estamos dejando en manos de una persona la responsabilidad de que se equivoque porque tiene mal día y esto no es un tema de desconfianza. Vamos a poner que esas personas somos nosotros. Pedro, ¿te fías tú de ti mismo? Yo también tengo mal día, macho, entonces claro que me puedo equivocar, pero es que hay cosas que no nos podemos equivocar, ¿no? Entonces a lo mejor ese doble check podría ser interesante, ¿no? Que haya 2 personas que revisen eso. No sé si esto, alguno que nos esté viendo diga, joder, pues si uno tiene que estar revisando lo que hace el otro, pues mal vamos, ¿no? Pero también es verdad que son cosas que se hacen una vez y son para siempre. Entonces, no me preocupa que repitamos el trabajo, ¿no, Germán? A lo mejor. A ver, yo creo que hay que tener en cuenta que la mayoría de RPs, al menos el de Wolters Kluwer es uno de ellos, si tú has dejado de poner un impuesto, pero estás intentando contabilizar una operación que es susceptible en este impuesto, te avisa del error. Entonces, ya estamos hablando de 2 errores. Entiendo que un cliente nuevo que, por ejemplo, pudiera tener algún tipo de impreso, de alguna manera que se presenta inactivo o se presenta sin que luego note, o porque es el primer trimestre y no ha tenido a lo mejor no ha tenido actividad porque son pocos días o algo así, sí que se puede producir un error, pero yo entiendo que el ERP te avisaría
en aquellos errores de altas de impresos en clientes de cambio de asesoría, por ejemplo, o clientes nuevos que luego te traen una documentación que se debe reflejar en ese impuesto. Yo personalmente creo que la casuística que acabo de comentar hace un poquito excesivo el doble check de todos los impuestos para evitar un error en una casuística que puede ser relativamente pequeña y que tampoco, al ser un impuesto, al ser un impreso... Pero un segundo, Germán. Melca, si ahora, cuando no estés hablando, si apagas eso, mejor. Como estás en el aeropuerto y se escucha todo el ruido de fondo. Perdona, Germán. Pues que como... O sea, yo creo que la sanción que podrían... Es cierto que podría haber una cierta desconfianza por parte del cliente, pero bueno, estamos hablando de una sanción que sería por la no presentación de un impuesto sin cantidad alguna, o sea, sin importe, y no sé si sería más caro ese doble check de todos los impuestos que no el posible error que pudiera sucederse, ¿no? Nosotros no hacemos doble check y pensamos que es económicamente ineficiente. ¿Y esa información en el ERP debería hacerlo el propio director de área o lo podría hacer cualquier consultor? En nuestro caso lo hace una persona que tiene una visión 360 y de alguna manera, bueno, es adjunto a gerencia, tiene firma en la empresa y cuando tengo que hacer una transferencia se lo pido a él porque tiene más atribuciones que yo. Bien. Estabas asintiendo con la cabeza, Javier. Tiene que ser una persona. A ver, es que la configuración yo creo que la debe hacer el propio asesor que vaya a llevar la empresa. Pero sí que después tiene que haber una revisión que bien sea pues, de una persona con visión 360 como la que dice Germán, o bien lo que queremos nosotros intentar es que sea la propia Hacienda la que nos revise si lo tenemos bien informado. A través del CRM y el doble check que yo decía, pues que Hacienda nos informe en el CRM qué obligaciones son las que tiene que presentar un cliente. Al final tienes la tarea, por un lado, en el CRM que tienes que completar y por otro lado tienes el ERP que te está diciendo, oye, cuidado, que este modelo no le tienes que presentar. Si no cuadran las dos cosas, pues contra la administración no vas a luchar. Entonces ahí lo vas a tener. Vamos, esa es mi idea. Venga, vamos a cambiar de tercio, vamos al mundo de la contabilidad, porque si no tenemos la contabilidad del cliente, difícil sacar el impuesto, es el primer paso. Y aquí surge algo muy interesante y es que cuando llegamos a estas fechas, ¿no? Ya estamos a día 5, es cuando nos entran todas las prisas. Algunos es posible que no hayan hecho los deberes en su día, hay otros despachos que empiezan a ser muy diligentes, lo van haciendo mensualmente, de tal forma que cuando llega el trimestre, pues ya se han quitado parte de la contabilidad. Yo siempre tengo una lucha con mis compañeros y es en que aquellos clientes pequeñitos me dicen que tardan menos en hacerlo todo de golpe en el trimestre que ir pidiendo a ese cliente trimestralmente, mensualmente la información. Yo siempre me estoy empeñando, sobre todo en los últimos tiempos, en que intentemos ir a una contabilidad más mensual. Pero claro, si tienes un montón de autónomos donde tienen 10 facturas, entre que llamas mensualmente, envíame las facturas, te sube 4, las contabilizas, entonces dices, joder, es que para 15 facturas al trimestre, pero como sean muchos pequeñitos de poca contabilidad, te juntas en el trimestre con un buen apretón, ¿no? Entonces, quería tratar ese tema. ¿Qué os parece? ¿Y cómo estáis gestionando? Si de forma más mensualizada también tenéis esos clientes que es mejor hacerlo de forma trimestral. Y también quería hablar sobre el cerrar el trimestre también con bancos, que sería lo que perdí la carta a los Reyes Magos, que estuviese los bancos contabilizados, el checklist pasado y hiciésemos un cierre de trimestre de verdad. Venga, Javier. A ver, por un lado, el tema de los bancos. Es posible y no es posible. Es posible si montamos un modelo de negocio, yo creo, en el que haya una persona que sea la que pase las facturas y otra persona que cuadre los bancos y que en el trimestre esté liberado. De tal forma que el que cuadra bancos pues va cuadrando sus banquitos y no tiene problema con los impuestos de cuadrar el IVA. Y luego, con respecto a los cierres mensuales, nosotros ya hace un par de años instauramos que mensualmente se envía un correo electrónico a principios de mes pidiendo las facturas del mes anterior.
Es cierto que cada vez más han ido entrando los clientes, siempre tenemos los rezagados de turno, eso es, vamos, insalvable para todos los despachos. Pero sí que es verdad que la mayoría van entrando en el juego. Y luego tenemos, aprovechando que Melca está en el aeropuerto, las últimas llamadas. Tenemos en el trimestre, el día 4, ayer enviamos un SMS, que ya es, oye, no has subido las facturas, las tienes que subir. Y mañana mis compañeras de recepción comenzarán a llamar a aquellos que no nos han traído la documentación, que ya es el last call, ya, se acabó el plazo. Y bueno, sabemos que nos van a quedar 20, 30 como mínimo, que van a decir, vale, te lo llevo, pero será el día 18 y estaremos llamándole y diciéndole, oye, me lo traes. Pero bueno, es la forma de actuar que tenemos. Yo creo que el siguiente paso, Germán, es pasar del SMS al SOS. Sí, nosotros tenemos, hay un problema previo, que no sé si os pasa, y posiblemente en mi caso yo soy el máximo culpable o responsable de eso, que es que algunas contabilidades no se cierran porque nosotros no hemos cerrado la facturación. No sé cómo lo hacéis vosotros, nosotros cerramos la facturación al final, el último día del mes, y hay que esperar a lo mejor al día siguiente, al día 1, y si es fiesta, pues a lo mejor hay que pasar al siguiente día, como ha sido el caso, creo, este mes, que para exportar o trasladar la información de los seguros sociales, de las altas, las bajas y tal. Entonces, hay empresas que no se pueden cerrar porque todavía nosotros no hemos cerrado la factura. Y ya te digo, te dicen de todo menos guapo los compañeros. Ese es el primer problema. Pero este mes pues va a tener esa casuística tan especial de la Semana Santa y nosotros pues sí intentamos anticipar un poquito a los clientes. Yo creo que está claro que aquel que es mucho más efectivo, le lleva menos tiempo pasar toda la información de forma trimestral que no ir goteando de alguna manera esa información vía portal del cliente y tal. Pero bueno, yo sobre el tema de los bancos, que es un poco el deseo, la carta a los Reyes Magos, como habéis dicho, pero luego yo también me planteo por algún despacho que sé que más o menos lo tiene contabilizado, es luego qué haces con esa información. Vale, lo tienes contabilizado, pero ¿y al cliente qué valor le aporta? ¿Realmente esa información en campaña la utilizas para pedirle al cliente que ha duplicado el pago de una factura o que le falta por cobrar una factura más allá de la fecha de vencimiento? ¿O es tu prurito personal de decir tengo los bancos pasados al mismo tiempo que los gastos e ingresos y posiblemente me vayan a dar una medalla al despacho que más actualizado tengo la información pero que no doy valor añadido? O sea, hay que ver qué hacemos con esa información. Y para mí, ¿cuál es el secreto? Pues de alguna manera compartir los datos con el cliente. Hasta que eso de alguna manera no exista, ¿qué pasa? Que tenemos el banco, pero tenemos un montón de partidas pendientes porque el cliente sigue guardando sus facturas para hacer sus controles, sus chequeos y tal. Y si no, pues bueno, sí, a lo mejor tenemos el banco pasado, pero yo creo que si hacemos eso, tenemos que pensar en el valor añadido que eso va a suponer para nuestro cliente, porque, no sé, si no, tampoco le veo mucho el sentido y creo, o lo que intentamos hacer nosotros, de aportar otros valores añadidos que, aunque no tengan relación con el banco. ¿Melca? Nosotros ahí con el tema de bancos lo que sí que pasamos son los TPVs, porque nos pasa un poco como Germán. ¿Cuál es el valor añadido que le podemos aportar al cliente pasando bancos cuando todavía no nos ha traído las facturas? Al final nos genera, en nuestra opinión, nos generaba más trabajo el hacerlo así. Entonces lo que sí que pasábamos eran los TPVs de los clientes que cobraban de esa manera, evidentemente. Pero bueno, y con el tema de traer documentación, depende mucho de la tipología del cliente. Nosotros ahí lo que hacíamos era decir, vale, pues hay, como decía Javier, hay 25 incunables que ya sé que les puedo llamar con tan si quiero que no van a venir a traerme un solo documento hasta el día 18. Con lo cual me centro en los que sí que me van a traer documentación y procuro con periodicidad mensual tratar a los que tienen más volumen. Eso siempre. O sea, hay clientes que sabes que son sí o sí obligación pasar mensualmente por el volumen que tienen y otros, como decías tú, José Pedro, pues oye, si son 10 facturas, sé que me las dejo para el final. El problema es que si son muchos de 10, al final me puedo ver ahí con un embudo importante. Entonces, bueno,
es un poco la organización que teníamos. En vuestro caso, Ana, ¿intentáis llevarlo de forma mensual también? Sí, a ver, nosotros el tema de bancos ahora mismo para nosotros es ciencia ficción, no meterlo en el trimestre imposible en este momento. Sí que intentamos el tema de llevar mensualmente. Lo que pasa es que nosotros lo que hacemos es en el CRM hemos metido 2 campos. Uno, periodicidad con que trae las facturas y periodicidad deseada. Entonces puede ocurrir que la periodicidad con que traiga las facturas, o sea, que decir que la deseada nuestra sea trimestral, por lo que estamos hablando, porque te trae 3 facturas y nos descalabra más el estar contabilizando una factura que cogerlas en el trimestre. Es verdad que apuras al último día y tienes el cuello del último día, pero lo que hacemos es, o mi idea es, los que yo deseo que me lo traigan mensual y me lo traigan trimestral, es en los que voy, o sea, los que hago foco para intentar que me lo traigan mes a mes. Nosotros hemos decidido que vamos a fomentar que la comunicación sea por WhatsApp en lugar de por correo electrónico. Esto nos permite también bajo mi punto de vista, un lenguaje como más fresco, más, no sé, no tan formal como un correo electrónico y más inmediato, de manera que puedes jugar un poco con los emoticonos, con venga, por favor, que me voy de Semana Santa, tráeme las facturas, tú puedes, y procuramos esas comunicaciones hacerlas los viernes, sobre todo el primer viernes de cada mes, depende de cómo caiga la semana, en plan, venga, que viene el fin de semana, hazme un hueco, prepárame las facturas y el lunes me las mandas. Eso unido también con otra acción que hemos empezado a plantear y bueno, ha tenido más éxito del que esperaba, tampoco mucho, pero algo más del que esperaba y es un incentivo si me traes las facturas antes del día 10. En lugar de penalizar, hemos optado por el premio. Entonces, si me traes las facturas antes del día 10, automáticamente te hago un abono de X, en este caso pues 5 euros, algo un poco testimonial, pero que sí que es una forma de reforzar, la gente pues sí, ha querido esa opción. Entonces, inmediatamente que en el CRM nos aparece que las facturas han tenido entrada en el despacho, facturación hace el abono correspondiente. Mi idea es hacer un Bizum, si fuera posible, con el fin de que... Pero, Ana, si te estoy entendiendo bien, que estoy alucinando un poco, es decir, si te traen las facturas antes del día 10, ¿le haces un abono en la factura? Sí, le descontamos 5 euros. Toma ya. ¿Y eso desde cuándo lo estáis haciendo? Desde este año, desde enero. ¿Y es práctico? Pues 15 personas nos lo han aceptado. Está bien. ¿Y no crees que eso es su obligación? Bueno, también tengo gente que me dice que mi obligación es pasar sus facturas y que el plazo es hasta el día 20 y que él me va a traer las facturas el día 19 y que no le dé más la brasa porque no me las va a traer antes. No, está bien, nunca lo había escuchado. Yo tengo una curiosidad, ¿qué emoticono utilizas cuando le dices el importe de los impuestos? Ese le estamos preparando el mensaje. Pero bueno, te permite eso, Claro. Es más inmediato y es más fresco un poco el lenguaje y tratamos de tocar ahí un poquito la fibra. Yo me quedo con lo que ha dicho Germán. Dice, oye, si vas a controlizar los bancos y no vas a hacer nada más, pues te estás metiendo una presión importante para el trimestre. Pero claro, es que hemos hablado de bancos. Pero es que después de bancos, si queremos hacer las cosas bien, deberíamos amortizar, deberíamos regularizar existencias, deberíamos tener ese checklist con todas las cosas. Yo sí estoy a favor y yo siempre he metido muchísima presión para que se contabilicen los bancos y dar una revisión general a los libros mayores, ¿no? Es decir, si tú de pronto tienes un cobro de 50.000 euros y no tienes cuadrado, te falta esa factura, hombre, ya de momento ha salido a la luz una factura de 50.000 euros que el IVA es un pastón, ¿no? Entonces, hombre, yo la presión de los bancos siempre la he tenido para intentar tener un primer muestreo de cosas gordas, sobre todo cuando hay cantidades muy elevadas o ingresos incluso en la cuenta bancaria muy elevada por si tienes que hacer cosas de cuenta de socios, etcétera, ¿no? Entonces, por lo menos para lo gordo sí que lo una veo. entrega a cuenta, que a veces es muy habitual, al menos asesorarle en eso. Exacto. No, es interesante. Si utilizas esa información es interesantísimo, claro. Yo me acuerdo que nuestro compañero Pablo de Autodeskpro creó ese checklist, ¿no? Trimestral o mensual,
pero la realidad que estamos viendo y lo hemos expuesto todos encima de la mesa y yo creo que los compañeros van a estar un poco en la misma onda, que todavía faltan muchos años para llevar una contabilidad en tiempo real con bancos, checklist, cierres, amortización, existencia. Eso da igual, que haya APIs y que venga la información del programa de facturación de forma automática, porque no dará tiempo a llevar los bancos. Es que va a dar igual. Si hay que categorizar, hay que hacer un montón de trabajo, no sé. Todo esto creo que va a ser muy, 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 muy lento. Pero bien, yo creo, y yo lo que invito un poco en resumen para cerrar este espacio es en intentar en la medida de lo posible cerrar banco, intentar en la medida de lo posible por lo menos algunos clientes hacer el checklist, por lo menos algunos clientes sí tener el cierre mensual con existencias, con amortización, porque a lo mejor es un cliente un poquito más VIP o a lo mejor saudita o vete a saber, ¿no? Entonces yo creo que más que decidir sí o no, yo creo que hay que empezar a dar pasos. Oye, si este trimestre haces 4 clientes, el próximo haces 5, el próximo haces 8, y entonces ir metiendo eso como un hábito, que la gente se vaya concienciando de que hay que ir haciéndolo, ¿no? Venga, yo creo que ya hemos hablado también del tema de aquellos clientes que traen todo de golpe. Hablamos, si queréis, sobre el 111, porque estamos hablando de profesionales, estamos hablando de el cliente que no tiene laboral, pero que al tener una factura de profesional nos obliga a presentarle un modelo que en principio no estaba previsto ni tampoco estaba presupuestado, es decir, no estaba en la cuota mensual. ¿Esto cómo lo tratáis, Melka? Nosotros ahí se nos dio bastante el caso, sobre todo con profesionales. Tú das el presupuesto, como dices, el cliente resulta que solamente tiene su liquidación y luego colabora con profesionales y te surge la cuota del 111. Como nosotros hacíamos el análisis de la empresa por departamentos, claro, laboral enseguida decía, oye, que yo tengo que confeccionar un impuesto por el que no cobro. Entonces ahí sí o sí lo que hacíamos era incluir en el presupuesto una línea en la que decía que si por sus obligaciones teníamos que liquidar 111 y no estaba presupuestado, el coste sería X. Y ya lo dejábamos constancia para poder luego no tener que negociar con el cliente, porque luego el cliente te decía, es que tú ya me has dado un presupuesto, yo te he contado mi situación y ahora, ¿sabes? Es una situación sobrevenida que tienes que atender. Entonces, bueno, sí que es cierto que había clientes que lo entendían y otros que no, pero sí que lo empezamos a hacer así. Yo creo que ¿sabes?, nos sirvió para poder controlar el coste. Si te entiendo bien, incluís una cláusula dentro del contrato que dice no se te va a cobrar nada porque no tienes trabajadores, pero en el caso de que haya que presentar el modelo 111 porque haya algún profesional, se te va a cobrar X. De hecho, ampliamos la cláusula y establecimos que, por precisamente lo que apuntábamos antes, oye, pues resulta que ahora no tengo un local y de repente mi actividad me lleva a tener que arrendar uno. Pues mira, en el momento en el que te surge una obligación que no está presupuestada, se va a sumar a tu cuota de iguala. Eso lo incluimos tanto en el presupuesto como en el contrato de prestación de servicios. Qué importante es el contrato, Germán. Sí. Nosotros lo que hacemos es un listado de las declaraciones que están incluidas en el presupuesto que le presentamos. Si no tiene trabajadores y no nos traslada en el checklist inicial, en esa reunión previa comercial, de la obligación porque tuviera algún profesional contratado o con un servicio recurrente, en principio no está dentro de este listado de impresos obligatorios. Y bueno, tiene una cláusula que todo aquello que no está incluido pues se factura aparte, ¿no? Y de hecho algunos le marcamos hasta el coste que tiene de una serie de servicios que son susceptibles de ser facturados aparte, como puede ser una inspección o una inspección tributaria o lo que sea, ¿no? O un TAMIP, perdona, más que una inspección tributaria, un TAMIP. Lo que nosotros en la parte laboral lo que hacemos es bueno, primero priorizamos hacemos una batida a los clientes pidiéndole las facturas que son susceptibles de retención, tanto de facturas con retención de profesionales, facturas de alquiler, facturas, todas aquellas que son susceptibles, porque esa declaración sí o sí va a salir a pagar. Por tanto, de alguna manera
intentamos domiciliarlas al máximo posible. Una declaración de IVA, quizás, y más nosotros que tenemos clientes que son de temporada por nuestra situación turística, pues a veces el primer trimestre muchos clientes tienen declaraciones o negativas o tanto de IVA como de pago a cuenta, de IRPF y tal. Entonces, bueno, tienes una serie de días de más margen para presentar esas declaraciones sin necesidad de presentarlas domiciliadas. Y lo que hacemos, que algún despacho veo que no lo tiene así, es aquella declaración de retenciones de profesionales o trabajadores que tiene los dos datos, o sea, que es un cliente de contabilidad, lo presenta el Departamento de Contabilidad, Fiscalidad y Gestión. Aquella declaración de 111 que nosotros no llevamos la parte de contabilidad y fiscalidad, la presenta Laboral. ¿Por qué? Laboral chequea la parte de trabajadores y contabilidad importa esa información y contabilidad chequea la parte de profesionales. Nosotros lo hacemos así. Pero el responsable de presentar la declaración es el departamento laboral, si solo tiene contratado laboral, y el departamento de contabilidad fiscal y de gestión, si tiene laboral y contabilidad de fiscalidad y gestión. Nosotros también lo hacemos así. En vuestro caso, Javier, ¿el 111 lo presenta contabilidad si tiene contabilidad y laboral? No, en nuestro caso el 111 lo presenta siempre fiscal. Los trabajadores se pasan en nuestro caso es A3ECO, y se pasan a A3ECO porque permitía la presentación por lotes. Ahí, digamos que la culpa la tuve yo en el despacho de que se hiciera así, pero es que avanzábamos mucho más al importar los datos y además puedes hacer el asiento automático para cuadrar las retenciones desde A3ECO. Entonces, el que lo presente el departamento fiscal en vez del departamento laboral te permite que en el momento de la presentación ya tienes cuadrada la cuenta de retenciones. Entonces sabes si tienes todos los profesionales incluidos y si ha habido alguna variación en la nómina que no ha sido contabilizada. Entonces, digamos que hacemos 3 chequeos en uno y en nuestro caso me ocupo yo de la presentación de los 111 y los 115, los presento yo todos. En nuestro caso, contabilidad, una vez que contabiliza todos los profesionales, se los pasa de forma automática por el programa a Laboral y ya se encarga Laboral de sacar el 111 con profesionales y en su caso también con las nóminas correspondientes. Por tanto, es un trabajo 100% de Laboral y que contabilidad le va a pasar los datos. ¿Qué pasa con aquellos clientes? Esto no lo teníamos apuntado, para tratar. Esto me lo acabo de sacar. A ver. ¿Qué pasa con aquellos clientes que dicen que no quieren pagar tanto IVA? No se me ha dado el caso. A nosotros sí, bastante además, se nos da bastante el caso, sobre todo si tienes locutorios, fruterías y demás. Tema complejo, ¿verdad? Sí. De momento se nos da el caso. Ahora cuando entre el Vila en el estado general, veremos a ver si se nos sigue dando tanto el caso o baja drásticamente. Nosotros lo que intentamos hacer es, con el presupuesto contable al cliente, es intentar informar al cliente que no parte de cero. O sea, muchos clientes yo creo que tienen, yo entiendo que también, o sea, borran su memoria tributaria y parten de cero cada trimestre, ¿no? Entonces nosotros les enviamos lo que pagó el mismo trimestre el año anterior, ¿vale? Entonces, a ver, si este año ha facturado el doble, pues posiblemente hay muchas posibilidades de que tenga que pagar el doble, ¿no? De alguna manera, para buscar ahora un símil sencillo. Pero un poco, a veces, o sea, un cliente dice, oye, me has avisado con 3 días de tiempo, se supone que porque ha traído las facturas tarde, y me sale pagar 6.000 euros y no tengo ese dinero. Le digo, mira, vale, puedo entender que haya 2.000 euros de diferencia que te vienen mal, pero no me partas de cero. O sea, tú cada trimestre pagas 4.000, vale, este trimestre has facturado más, has traído tarde las facturas, nosotros también tenemos nuestros problemas, somos personas,
pero no me partas del cero, no hay 6.000 euros de diferencia, o sea, habrá 2.000. Vamos a gestionarlo, vamos a aplazarlo, vamos a ver, buscar facilidades y tal. Lo que tú comentas, José Pedro, Sí, porque está dando muchas vueltas. pocas, Ten cuidado, Germán, que hay algún inspector en la sala. sí, pocas posibilidades hay de juego más allá de, pues bueno, ver si a lo mejor en el caso de si es un tema de autónomo que a lo mejor tiene IRPF y tal, pues ver si tiene alguna factura que realmente, pues, o sea, una entrega a cuenta y se haya podido pasar como una factura de venta, o que realmente se ha hecho la factura pero el servicio no se ha llevado a cabo. Pues intentar realmente que no haya ningún gasto que se haya escapado, porque a veces también, por ejemplo, miramos los márgenes y a veces el margen no cuadra, es un margen demasiado bueno, para decirlo de una manera, y es porque se han olvidado facturas de proveedores que a veces con el checklist de facturas recurrentes, un proveedor es difícil de saber si te faltan o no facturas, porque a lo mejor de algún proveedor pues hay 25 facturas y no echas a faltar ninguna. Y bueno, intentamos hacer ese tipo de cosas para mejorar la sensación y intentar evitar eso que tú has dicho de forma más o menos velada y que yo no voy a reproducir en un tweet. Nos dicen por el chat, hola a todos, creo que es más práctico indicar en el presupuesto y en el contrato que todo lo que no está incluido se cobrará a tarifa del despacho. A ver, mi experiencia, por supuesto que tienes razón, ¿no? Es decir, lo que no está incluido en el contrato, pues se da por hecho que hay que cobrar esa parte, ¿no? Pero la experiencia dice que hay veces que hay que dejar constancia de lo que no está incluido y cuáles son las consecuencias o cuáles incluso son los precios. Claro que si yo en el contrato no te he incluido la renta, está claro que si no te lo pongo es porque no está incluido y la tendrás que pagar aparte. Pero yo creo que todos, casi todos los que estamos dedicados a este sector muchos años, nuestra experiencia es poner en color rojo y en grande, no está incluida la declaración de la renta, justamente para evitar eso y que el día de mañana sacarle el contrato y decir, mira, lee aquí, no está incluida la declaración de la renta y además son 80 o 90 euros, ¿no? Yo creo que en ese sentido, yo en los presupuestos, y esto siempre ha sido una discusión importante, porque llegaba un momento que era más grande lo que no estaba incluido que lo que estaba incluido. Pero es que es necesario establecer muy bien qué cosas no están incluidas, porque claro, luego llega una inspección y como empieces a discutir con el cliente te la puedes comer y puede ser una cosa bastante gorda. Dice nuestro compañero, yo a los que andan con no pago más de X, al final de año le mando un informe con las contingencias generadas. Muy, muy interesante. Dice nuestro compañero, sería un detalle que Conta Fiscal enviara los 110 y 111. Laboral ya suele estar con nómina para mediados de mes y en Vizcaya, que el IRPF es el 25, laboral ya está a tope. Ah, mira, es nuestro compañero de Aslam. Y dice también otro compi, también lo presento con su certificado, nunca con el del despacho. Exacto, esta es una de las recomendaciones que yo iba a hacer, ¿no? Que en todo caso esos clientes peligrosos, ¿no? Que por supuesto que hagan con su empresa lo que les dé absolutamente la gana. En ese sentido yo lo que aconsejo a los compañeros es siempre dejar constancia de que el cliente al final no le puedes obligar muchas veces a ir por un camino. Si él quiere estrellarse, pues que se estrelle él, pero que se estrelle con su certificado y que en todo momento justificar que lo hizo él y que en todo momento nuestro asesoramiento nunca ha sido en esa línea, ¿no? Es decir, al final tenemos que demostrar el día de mañana que hemos sido buenas personas y eso al final se da la vuelta a la tortilla, ¿no? Entonces me parece muy interesante que lo presente con su certificado, porque así es una forma también de justificar que lo ha presentado él. ¿Qué más cositas? Hablabas antes... Perdóname, José sí. Pedro, una cosita. No sabía si comentarlo o no, pero yo creo que ninguno de los que estamos en este Twitch y de los que nos escuchan, nosotros no asesoramos a este tipo de empresas. Nosotros presentamos declaraciones. Entonces, es importante que en la factura no aparezca la palabra asesorar, especialmente a esos clientes que hacen de nuestro asesoramiento, que no haga eso que presuntamente quiere hacer y alterar, haga de nosotros como una prueba de que nosotros estamos asesorando cuando realmente no estamos asesorando en eso y lo único que hacemos es presentarle las declaraciones. Eso sigo viendo todavía facturas de compañeros que ponen la palabra asesoramiento
y luego ves que cobran 15 euros mensuales y vamos a ver, es técnicamente, vamos, no creo que hagan asesoramiento por ese precio. En todo caso, le presentan declaraciones y en muchos casos a otros precios también. Lo único que hacemos es presentar declaraciones. El asesoramiento tiene otro precio y vamos, yo intentaría no asesorar a clientes que nos obligan a ir por esa delgada línea roja. Te cojo el tip, es decir, esos clientes peligrosos, efectivamente, que en la factura aparezca solo he presentado el impuesto sin asesoramiento en la factura, ¿no? Vale, otro tema. Y en el presupuesto, ojo. ¿Eh? En la factura y en el presupuesto. No, sí, estoy completamente de acuerdo. Melka, hablábamos al principio, que he dicho luego quería tratarlo de forma concreta, que son aquellos modelos que puede o no tener el cliente, que es difícil informarlos en el RP, como puede ser el 349, es decir, una operación intracomunitaria la puede o no la puede tener. Eso, ¿cómo lleváis el control para que no se olvide ese 349 o el Intrastat, etcétera, etcétera? Javier. O Melka, perdona. Nosotros lo que hacemos es que trabajamos con listados y vamos poniendo todos los modelos que tiene el cliente. Se nutre con SAGE el listado, ¿vale? Pero sí es cierto que dejamos la opción de poder rellenar a mano las casillas. Si en algún trimestre lo ha tenido, eso no quiere decir que lo tengas que presentar o que tenga que salir a pagar, que tenga cuota el impuesto ese trimestre, pero sí es cierto que como mínimo lo revisas. Ahora, si es la primera vez que te lo encuentras, que puede pasar, ahí es cuando vuelves a dar de alta. Yo creo que ese efecto sorpresa de, acabo de darme cuenta de que este cliente tiene una obligación que no tengo contemplada, eso me resulta difícil encontrar una forma de poder saberlo si el cliente no colabora, porque tienes clientes que sí que te dicen, oye, voy a hacer esta operación, ¿cómo lo estructuro? Pero hay clientes que te traen el paquete de facturas y en ese momento tú te das cuenta de lo que tiene. Entonces, ahí ese elemento sorpresa es el que no sabría cómo, vamos, por lo menos no hemos llegado a la conclusión de cómo controlarlo. Una vez que lo tienes, sí, lo marcas, pero si no, es un poco complicado. Yo voy a dar una solución que es justamente el Business Intelligence, un Power BI conectado a vuestra base de datos SQL. Puedes tener perfectamente un control, si has contabilizado bien la operación intracomunitaria con el código correspondiente del IVA. A través de un Power BI te puedes hacer un listado en el que solo te aparezcan los clientes que han tenido operaciones, el importe, de tal forma que antes de que termine la campaña, en un momento se puntean esos 15, 20, 30. Esto, por ejemplo, lo hacíamos con el Intrastat, que tienes que estar pendientes de que si supera una cifra en esas ventas de mercaderías a nivel de Unión Europea, ya tienes una obligación. ¿Y cómo sabes tú si ha pasado de esa cifra? Pues nada, un Power BI que te va avisando y antes de cerrar el trimestre. Entonces, creo que el Power BI o Tableau o cualquier Business Intelligence da mucho juego para esos checklists, ¿no? Entonces, aquí sí, el problema es que muchas veces cuando hablamos de checklist metemos en un cajón muchísimas cosas de cuadres, etcétera, si se ha amortizado o no se ha amortizado. Y yo creo que tenemos que empezar a distinguir el checklist de vida o muerte, ¿vale? Es decir, cuidado con estos 4 puntos, porque creo que con los checklists está yendo de no haber tenido nada, de pronto tener 200 puntos que tratar en los checklists. Y esto es como las tareas. Al final, aquellos que habéis empezado a trabajar con tareas en el CRM, te encuentras con 35.000 tareas y ya no saben ni por dónde empezar, ni cuál es la más urgente, ni la más prioritaria. Entonces, bueno, yo creo que los Business Intelligence van a ayudar muchísimo. Nos dicen nuestros compañeros, yo siempre pongo en la factura según datos aportados por el cliente. Muy bien, yo también lo pongo en el contrato, algo similar a eso, que no nos hacemos responsable, que nos atenemos siempre a la información que hemos recibido del cliente. Nosotros informamos en el CRM los modelos de cada cliente y es en el CRM el que levanta trimestralmente los modelos a presentar. Fantástico, fantástico. Javier, no sé si has respondido a lo del 349, ¿cómo lleváis ese control? Sí, a ver, nosotros el modelo 349 al final le filtramos a través del 303.
como en el 303 tienes que declarar las operaciones intracomunitarias, te lleva al 349. El 309 que apuntaba Melka, pues al final coges el régimen fiscal que tiene el cliente. Si está en recargo de equivalencia, te filtras los que están en recargo de equivalencia y luego haces otro filtro de si tienen operaciones intracomunitarias. Ya tienes los que tienen que presentar el 309. El 111 y el 115, balance de situación. Si tienes la cuenta 4751, ya la tienes liada y tienes que presentar el modelo. Y el que más miedo da, entre comillas, es el de las ventas a la Unión Europea, el 369. Ese es el que tengo ahí en el punto de mira, que no sé muy bien todavía cómo controlar. Porque claro, ves ventas, pero no sabes si lo tiene, si no lo tiene, si ha superado el límite, no ha superado el límite. Entonces, ese es el que más Pero miedo eso con da. un Business Intelligence también lo puedes hacer, porque por el CIF sabe las cantidades, Sí, 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 sí. ¿no? Si no Sí, empieza... pero hasta que dependes de las ventas anuales que lleves acumuladas, si has dado de alta la obligación, si no has dado de alta la obligación. Sí, pero me Es que el refiero que ya 369 se me está es un poco ocurriendo. enrevesado. Si tú tienes todos los CIFIN informados y empiezan por S, sabes que son de España. Si empiezan por FR, creo que es Francia. Bueno, pues es una forma de hacer un filtro y decir, oye, todas las facturas de ventas en el libro registro que tengan como CIF, FR, pues ya puedes empezar a montar allí Claro, unos acumulados. el problema que tienes en este modelo que estoy comentando es que va a cliente particular. Entonces, muchas veces es cliente contado. Que lo mismo el cliente te lo mezcla con el cliente de España y ya tienes ahí montado el follón. Entonces, es un modelo particular, peligroso y además difícil de configurar, que creo que ningún ERP ha recogido. Al final le tienes que hacer a mano. Entonces, para mí es el peligroso. El resto más o menos los tenemos controlados. En vuestro caso, Ana... Nosotros nos pasa un poco lo que comentaba Melka, la misma situación, un poquito en función de las facturas que te iban entrando y lo mismo que ha planteado Melka. A las 9:30 creo que coges el avión, Melka. Sí, venga, pues vamos a ir terminando. Un minuto cada uno de vosotros con las conclusiones más importantes que queráis destacar. Empezamos por ti, Javier. Bueno, pues yo destacar que feliz Semana Santa a todos. Espero que podáis disfrutar de las torrijas y demás. Y bueno, nada, simplemente paciencia, es el trimestre, ya lo hemos sufrido y vamos a por uno más, que parece que no llegamos, siempre se llega y lo único, pues nada, ir despacito y con buena letra, como se suele decir. Germán. Sí, vamos a ver, esta campaña pasará, como han pasado otras, tendremos que tener un plan A, un plan B y confiar en nuestros controles, en nuestros chequeos y no ponernos nerviosos porque, bueno, con más o menos esfuerzo, este trimestre va a ser quizás de los demás, va a salir con éxito como siempre sale. Y si hay que luego dar un par de días de vacaciones para descansar y volver a recoger fuerzas, pues oye, pues se hace. Ana. Yo propondría hacer una campaña como el señor soy mayor, no idiota, soy asesor, tengo vida. O sea, algo que toque un poquito el corazón a la administración, que todos los primeros trimestres nos toca la Semana Santa y también tenemos derecho a conciliar con la familia. No solo los trabajadores tienen derecho a conciliar. Yo haría una campaña de ese tipo a ver si alguien nos escucha. ¿Melka? Yo estoy de acuerdo con Ana. Y sí es cierto que al final las campañas nos toca a todos padecerlas, sobre todo la educación al cliente. Creo que es muy importante lo que apuntaba Javier. Oye, yo te estoy dando desde el primer momento teléfono, mensaje, correo, para poder tener la documentación a nuestra disposición y poder nosotros así gestionar a nuestra manera y no tener que esperar a que el cliente te venga con las facturas o te envíe o te suba al portal el taco el día 19. Yo en esa línea, desde hace tiempo, pusimos ese método que ha dicho Javier al principio, de todos los meses enviamos un email automático a todos los clientes recordando las facturas y se abre desde el CRM, se abre una tarea automática a la persona que tenemos en administración para, si no ha llegado las facturas en 2 días, es la que se encarga de estar dando el coñazo una y otra vez al cliente para que traiga las facturas. Ojo, nos reímos,
pero tener a un contable, tener a un consultor llamando a un cliente para que nos traiga la factura, yo no lo veo rentable, ni lo veo serio, ni nada de nada, ¿no? Si la persona que te está presentando, que te está asesorando, que te tenga que llamar para decir, oye, que me tienes que traer las facturas, pues a ver, de cara al cliente también es una mala imagen, ¿no? Entonces nosotros decidimos el tener una persona en la administración que se encarga de dar el coñazo, pero el coñazo hasta tal punto de como si fuesen los de Vodafone, ¿sabes? Llamándole incluso a las 12 de la noche para decir que te tiene que traer las facturas, ¿no? Entonces, todo ese trabajo que hagáis de apretar en educar al cliente, como habéis dicho, y sobre todo también ir apretando en intentar cerrar con bancos, intentar cerrar con amortización, en intentar cerrar con checklist. Sé que son muchas cosas, también la casuística de cada despacho es diferente porque habéis podido tener alguna baja y se acumula trabajo, habéis podido tener un pico de clientes que han llegado ese trimestre, pero a ver, nosotros como directores tenemos que ir siempre apretando las tuercas y ese es lo que tenemos que hacer, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que habéis también participado en el chat. Muchísimas gracias, Javier, Germán, Ana, Melka, que tengas buen viaje, Melka. Y nos vemos el próximo martes. Adiós. Chao. Gracias. Hasta luego, Adiós. adiós.